valor porque ya sabemos que fallas no va a haber, pero además dicen, y se prohíben los petardos. Y hay gente que ha dicho, qué tranquilidad. Es cruel, pero es verdad que mucha gente, porque los petardos generan, ¿no?, un ruido constante que en ese sentido mucha gente dice, qué paz, ¿no?, vamos a tener. Bueno, pero qué pena ya que antes de marzo saber que no hay fallas. Sí, la verdad es que, hombre, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Siempre hay personas, pues bueno, que persiguen más la paz que la fiesta, ¿no? Pero bueno, también nos encontramos en Valencia, nos estamos acercando a lo que para todos es el mes de San José, el mes de las fallas, y que si por desgracia no vamos a tener pues posibilidad de celebrarlas en la calle, que forma parte de lo que es la naturaleza de los valencianos, pues bueno, hombre, los petardos, pues bueno, forman parte también de esa fiesta, y todo lo que sean prohibiciones, pues habrá que entender si de verdad tienen sentido o no lo tienen. Yo, que se puedan echar bombetas, pero no se puedan echar petardos, pues tendrían que explicarme por qué, ¿no? Es decir, si de lo que se trata es de que, bueno, pues los niños o los no tan niños no se junten, bueno, pues podría ser una razón, pero desde luego prohibición por prohibición, desde luego, no se entiende muy bien, ¿no? Una noticia que yo creo que es importante, hemos oído ahora pues algunas de las noticias del día, pero teniendo aquí, como lo hablamos, 3 diputados en les Corts. Hoy ha habido pleno, se ha debatido y hay un tema que ayer saltaba, porque se dijo el martes se sabrá algo, el miércoles estamos todos pues con esa lógica, ¿no?, de qué va a ocurrir con las restricciones, con las terrazas, con la movida, con tantas y tantas cosas. Y hoy justamente una de las noticias era el Botanic defiende que las restricciones, siempre que se modifican, digamos, decía, repartiendo juego. Gracias, señor presidente. Bueno, a ver, la verdad es que cualquier medida que proponga reactivar esta economía de los valencianos, y en concreto de toda España, ¿no?, tan destruida desde ya marzo del año pasado, ya vamos a cumplir desgraciadamente un año de esta situación. Cualquier medida es positiva y hay que apoyarla. Desde luego, lo que no se puede defender es que se establezcan pues créditos que no se podrán pagar porque no se ha podido trabajar, de forma que si no hay carencias suficientes y no hay tiempo para poderlos pagar, y los problemas que habrá para efectivamente cobrar esos préstamos ICO que se están planteando. Lo que está claro es que lo que hacen falta son ayudas directas, pero hacían falta ayudas directas hace 12 meses y no se les han dado. Ahora lo que se da es a cuentagotas, se da muy poco, es decir, creo que las últimas cantidades no sé si llegaban a 1.200 euros, después de todo lo que han estado pasando y siguen pasando todos los autónomos y pequeñas empresas, y desde luego tampoco va a llegar a todos. Por tanto, un bono hostelería, hombre, pues realmente es una medida en positivo frente a lo que son ayudas directas a los propios locales, a los propios restaurantes y bares. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el bono hostelería dirigido a las personas lo que permite es reactivar la economía de todos, no solo la de el local que recibe a esas personas, a esos ciudadanos, sino también que esos ciudadanos que también han sufrido lo que ha sido todas las pérdidas terribles de esta pandemia y de las limitaciones, primero del confinamiento total y luego de los confinamientos parciales y los ERTES y los problemas de trabajo, pues bueno, que puedan acudir a esos lugares, a esos locales, y de esa manera, con un bono hostelería, se favorece al ciudadano que acude al bar y al propio establecimiento, que puede de alguna manera pues salir adelante, ¿no? Por tanto, cualquier medida que sea directa, absolutamente directa y desde luego a fondo perdido, tiene que ser defendida. Si quieren hacer algún comentario, vamos a ver una... Yo claro, si me permite... Brevemente, señor Llanos. Si empiezo yo y ellos dos que están en el mismo lado me contestan... Bueno, son gobierno, realmente son gobierno. Claro, Unides Podem y Compromís son gobierno. Y yo soy el único de la oposición aquí. Y además una cosa hay que matizar, en este debate el nivel es bastante elevado. Son gobierno con 2 vicepresidencias. La vicepresidencia primera de Mónica Oltra y la vicepresidencia segunda de Rubén Martínez Dalmau. Eso es. Bueno, a ver, nosotros no hoy, desde el principio estamos hablando de ayudas directas, desde el principio. Y además eso lo compaginábamos, desde luego, y hemos presentado iniciativas, y hoy mismo lo hemos vuelto a decir, que había que abrir las terrazas hace ya muchísimo tiempo. Porque para aplicar restricciones para salvar vidas, desde luego, también salvar una vida es salvar la economía de las familias, salvar los empleos, y desde luego, cuando se aplican medidas, tienen que aplicarse
poniendo en juego varios principios esenciales, como la proporcionalidad, el sentido común, junto con lo que sean las medidas sanitarias. Por tanto, sabemos todos, y nadie lo quiere decir, pero todos lo sabemos, que en la hostelería no llega ni al 1,82% de los contagios. Podríamos hablar de los transportes públicos, podríamos hablar de las universidades, podríamos hablar de los colegios, pero desde luego no en la hostelería. Por tanto, decir que hay que cerrar porque hay que cerrar y que nosotros solo proponemos abrir cumpliendo con la proporcionalidad y el sentido común, y ayudas directas desde el primer día. Hasta 10 meses después no se planteó. Bueno, unido a lo que están debatiendo, y sí, le han nombrado además muchos representantes públicos. Sí, efectivamente, y tiene razón. Es decir, hay que tener empatía, porque desde luego nosotros estamos ahí para escuchar a las personas, para escuchar sus necesidades y para tomar decisiones. Lo que pasa es que no puede quedarse solo en un discurso. Es decir, la empatía tiene que traducirse en acciones eficaces, en tomar medidas. Nadie niega, desde luego no lo hacemos desde Vox, faltaría más, que hay que aplicar medidas restrictivas, que hay que aplicar medidas sanitarias, que hay que aplicar medidas de seguridad. Pero en estos momentos, después de un año de pandemia, Aitana hablaba de realidades o razones científicas. No nos han mostrado ni un solo informe científico que diga que esta medida, la otra o la de más allá, supone un beneficio para la ciudadanía. Esto parece prueba y error. Evidentemente, si vamos cerrando cosas, evidentemente va a bajar. Dios quiera que cuando empecemos la desescalada no venga una cuarta o una quinta ola, porque desde luego si evidentemente aplicamos medidas restrictivas de derechos fundamentales, pues bueno, si nos quedamos todos en casa como en la primera ola, pues bajarán los contagios. Pero lo importante es que se tomen medidas eficaces, y esas medidas no se ha demostrado que sean ningunas de las que se están aplicando por parte del Botanic. Señor Martínez, Ferran Martínez, que además es botánico en este caso, ¿qué opina de este media Europa, al menos, medio mundo, no sé, en esa parálisis total? Sí, bueno, yo no sé si nos vamos a recuperar. No, lo que pasa es que las medidas que aplica un país probablemente en otro no surtan los mismos efectos, eso por una parte. Luego también depende también del dinero que tienen los países, las ayudas. Las medidas que se adoptaron en unos sitios antes que en otros y en otros después que los anteriores. Las medidas de cierre, por ejemplo, de fronteras o de aeropuertos. Las cepas que han ido llegando incluso desde el extranjero a España sin control ninguno. Y desde luego, lo ha dicho Ferran, ha hablado de salvar vidas y apoyos económicos. Hablamos de los apoyos económicos directos de miles y miles y miles de euros desde el primer mes en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, bajadas de impuestos, exenciones fiscales. Hablamos de todo eso y lo comparamos con España. Evidentemente no cabe comparación alguna, no la hay. Por tanto, si hay que aplicar restricciones, se aplican si desde luego los informes técnicos lo aconsejan. Ni uno solo se ha planteado aquí en la Comunidad Valenciana. Madrid, por ejemplo, era el malo. Luego resulta que iba muchísimo mejor que nosotros. ¿Alguien nos ha explicado por qué de ser la primera comunidad en menos contagios pasamos en 3 semanas a ser la de más contagios de toda España? ¿Por qué? Porque celebramos la Navidad. Solo celebramos la Navidad nosotros. No la celebró toda España la Navidad. Entonces, es verdad que pasamos de porque tuvimos una época que fuimos, aunque sea con 5. No digo que nadie monte una rave con 200 personas. Sí, Fran, eso no es. Pero, Joseca, también de alguna manera, y yo lo he dicho, yo mismo lo he dicho en las Cortes, no se ha hecho la suficiente pedagogía. Es decir, vamos a ver, al principio recordemos que era un resfriado. Luego se aplican las medidas restrictivas sin explicar por qué. Y salimos a los balcones y intentamos pasar lo mejor posible ese encierro en todas nuestras casas. Y luego salimos porque con el calor, el verano, no va a pasar nada. Y de verdad, yo echo de menos, desde el principio, echo de menos pedagogía. Esas campañas institucionales, esas campañas, esa publicidad política que se tiene que hacer desde la Generalitat,
responsabilidad desde los ayuntamientos tendría que ser hacer pedagogía, es decir, sensibilizar a la ciudadanía, porque desde luego muchos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes, cuando llega mayo y salimos del confinamiento, parecía que aquí todo el monte era orégano, ¿no? Entonces, probablemente hacía falta, más que aplaudir o más que hacer balconing como se hacía en esa época, el haber dicho de verdad lo que estábamos pasando y hacer pedagogía, sensibilizar a la gente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Quizá no se han hecho esas campañas, Aitana. Y José María Llanos, muchísimas gracias por haber estado aquí también en Plaza Radio en La Palestra. Un placer y un saludo para todos los oyentes y para los dos compañeros.